Muy buenas noches. Damos comienzo al programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor. Soy Helber Conde y seguimos estudiando la historia de la Iglesia con el profesor, candidato a doctor del seminario Westminster, Joel Sarvan. Hermano Joel, buenas noches. Seguimos entonces estudiando los diferentes personajes que se han dado en la Iglesia del cristianismo, ¿verdad? Y sí, siga, hermano. Y estamos en el segundo siglo, entonces ya alcanzamos la última vez a acabar los padres apostólicos y estamos avanzando hacia el tercer siglo con las figuras del segundo. Vamos a hablar sobre Justino Mártir. ¿Cómo podemos, o digamos históricamente, cómo está clasificado Justino Mártir? Como padre apostólico, como apologista, ¿cómo está clasificado? Esas son cosas que yo no siempre manejo bien, esas clasificaciones, pero él es considerado un apologista. Yo le pondría un filósofo cristiano, porque así pensó él de sí mismo. Y es una de las cosas que él pues lo lanzó a la apologética, que él se creía un filósofo cristiano. O sea que, digamos, en esta, lo que vamos a tratar de es analizar el pensamiento de Justino Mártir como filósofo dentro del cristianismo, como así él mismo se consideraba. Bien interesante, hermano, porque, digamos, este tema, como hemos hablado todos estos temas, pues casi no se trabajan, casi no se desarrollan y se reflexionan, y verlo pues es una buena posibilidad. Entonces, hermano Joel, tiene el micrófono para hablar sobre Justino Mártir, el filósofo cristiano. Gracias. Entonces comencemos así. Durante el fin de los años 60 después de Cristo, o sea en el primer siglo, años 68 y 69, el futuro emperador Tito estuvo en Palestina. El emperador romano Tito, en ese momento futuro emperador romano Tito, estuvo en Palestina siendo comandante de las fuerzas romanas en las guerras contra los judíos en las que participó Josefo, que escribe de esto en su historia. Fue Tito quien sitió y saqueó a Jerusalén en el año 70. Pero antes de esto, en la región de Samaria, más al norte de Jerusalén, Tito fundó una ciudad y le dio el nombre de su papá, que se llamaba Flavio Vespasiano. Flavio Vespasiano fue el hombre que tomó el imperio cuando se murió Nerón. Y esta ciudad que fundó su hijo Tito se llamó Flavia Neápolis. Así se llamó esta nueva ciudad. Siendo una ciudad nueva, la colonizaron gentes grecorromanas. Estas colonias buscaban siempre fomentar la cultura conquistadora y manifestando así la atracción de la cultura urbana grecorromana y debilitando así la cultura que resistía al imperio romano. Entonces la fundaron, pusieron gentes grecorromanos y ahí por el año 100 nació en una de estas familias nuestro personaje, Justino. Entonces, él nació en la región que llamamos Samaria, en esa ciudad de Flavia Neápolis. Y él no fue judío ni samaritano, ni cristiano por su familia o religión. En ese momento, cuando nació, luego se volvió obviamente cristiano. Pero esta geografía nos indica algo de lo que representa la figura de Justino. Él es un cristiano que se está separando del judaísmo, nace en Palestina. Hemos visto ya cómo la epístola de Bernabé enfoca la interpretación. ¿Sí? Este es un problema que va a manejar Justino y va a ser algo mejor de lo que hace Bernabé. Vimos también con los padres apostólicos que su enfoque en general era interno, o sea, dentro de la iglesia, en lo que manejaban. Pero Justino va a ser más abierto, más hacia afuera. Y acabamos de ver la vez pasada, hace creo que 2 semanas, a Marción. Él fue un contemporáneo de Justino. Justino lo menciona, viven ellos a la misma vez en Roma. Entonces, en alguna forma, Justino conoció de él
y lo menciona, y quizás hasta tuvieron en un momento un debate, porque así apoyaba la iglesia en Roma Justino. Parece que se enfrentaba con sus enemigos, debatía contra los herejes y otros. Y entonces ahí tenemos el contexto de Justino. Y ahora vemos a Justino, quien se vuelve hacia la cultura greco-romana en dos sentidos. Él no es negativo ante esa cultura, es más positivo. Y vamos a ver qué tan positivo es. Y busca influir esta cultura grecorromana al contrario de apartarse o ignorarla. Busca una relación positiva, aunque crítica, ¿sí? O sea, no dice que el cristiano tiene que aceptar todo el paganismo, pero es más positivo ante ello. Joel, se me ocurre una pregunta y es la siguiente. Siendo Justino, digamos, nace y es griego, ¿verdad? Entonces, al ser griego... Es griego, ¿sí? Es algo así, sí, algo así. Él es griego y en su niñez, digamos, tiene todo el contexto cultural del pensamiento griego. Se convierte al cristianismo y al convertirse al cristianismo, entonces, desde su punto, digamos, como cristiano, él no rechaza la filosofía grecorromana, la cultura grecorromana. Ese es el sentido, ¿verdad? Sí, vamos a ver esto un poco más. Es algo del sentido, es algo diferente que tiene él, sí. Es decir, los demás rechazaban desde el punto de vista filosófico. ¿A qué voy con esto? A que si es una característica, quiere decir que el panorama general, entonces, no estaba, digamos, muy de acuerdo con la cultura grecorromana. En general no encontramos alguien que interactúe con ella positivamente, que sepamos. Hay mucho que no sabemos. Hay muchísimo que no ha sobrevivido. Hablamos la última vez de Papías, un hombre muy importante, muy conocido, escribió un libro largo que todo el mundo leía. No lo tenemos, solo tenemos fragmentos. Pero Justino Mártir hace algo que los demás no hacen y es volverse a la cultura grecorromana en forma más positiva, como explicaremos. Y eso, la verdad, no se ve tanto. Es más un rechazo del paganismo y un centrarse en la cultura más judía, de las sinagogas. Y es porque eso está cambiando, porque se están desatando de las sinagogas y de la cultura judía, que tienen que buscar otro ámbito en el cual estar. Y Justino es el que se vuelve más hacia la cultura grecorromana. Entonces él representa el momento en el cual el cristianismo busca ese ser más aceptado en el orden secular. El cristianismo no ha sido nada, ha sido pequeño, débil, sin poder, sin influencia, fácil de ignorar. Y lo mejor para el cristianismo en esos primeros años era que lo ignore el gobierno. Pero a medida que crece, no es posible siempre ignorarlo. Y Justino se da cuenta que se tiene que relacionar con el mundo en el cual está situado y que ellos tienen que tener relaciones, se tienen que enfrentar en términos pues de largo plazo. Y parece que es lo que busca hacer él. Entonces, él tiene esta peculiaridad que él mismo se llama un filósofo cristiano. Y él decía, el cristianismo es la verdadera filosofía. Sí, la cultura judía tenía sabios y tenía literatura sapiente o la literatura de los sabios, como es Proverbios, como es Salomón, todo eso. Pero no tenían verdaderamente filósofos. Y a Justino se le ocurrió cruzar su religión con un fenómeno greco-romano, un fenómeno de Grecia, la del filósofo. Queremos preguntar cómo llegó a creer eso, o mejor quizás, qué representaba para Justino la filosofía en ese tiempo. Entonces, uno de sus escritos es un diálogo que él hizo con un judío. Él escribió un diálogo con Trifón. Este largo diálogo, situado en Éfeso, entonces ellos estaban en Éfeso esperando embarcar, contiene un relato de cómo llegó Justino a ser cristiano, porque él se lo cuenta
a Trifón. El comienzo nos ayuda a entender, vamos a hablar de eso después, pero antes de que llegue a eso, voy a leer un trocito aquí, un poco largo, pero que nos habla de lo que él pensaba de los filósofos y cómo ellos lo trataban en ese momento. Dice así: una mañana que paseaba bajo los porches del gimnasio, se cruzó conmigo cierto sujeto. «Salud, filósofo», me dijo. Y a la vez que saludaba, se dio la vuelta y se puso a pasear a mi lado, y con él también sus amigos. Yo le devolví el saludo. «¿Qué ocurre?», le contesté. Dice el que está hablando con Justino: «Me enseñó en Argos Corinto, el socrático», respondió, «que no se debe descuidar a los que visten hábito como el tuyo, sino, ante todo, mostrarles estima y buscar conversación, con el fin de sacar algún provecho, pues, aun en el caso de que saliese beneficiado solo uno de los dos, ya sería un bien para ambos. Por eso siempre que veo a alguien con ese hábito, me acerco a él con gusto. También los que me acompañan esperan oír de ti algo de provecho». «¿Y quién eres tú? O mejor, de los mortales», le repliqué, bromeando un poco. Entonces me indicó sencillamente su nombre y su raza. «Mi nombre es Trifón y soy hebreo, de la circuncisión, que huyendo de la guerra recientemente finalizada vivo en Grecia, la mayor parte del tiempo en Corinto». «¿Y cómo?», le respondí, «puedes sacar más provecho de la filosofía que de tu propio legislador y de los profetas». «¿No tratan de Dios?», me replicó, «los filósofos en todos sus discursos, y no versan sus disputas sobre su unicidad y providencia. ¿Y no es objeto de la filosofía investigar acerca de Dios?». «Ciertamente», le dije, esa es también mi opinión. Pero la mayoría de los filósofos ni se plantean siquiera el problema de si hay un solo Dios o muchos, ni si tiene o no providencia de cada uno de nosotros, pues opinan que semejante conocimiento no contribuye para nada a nuestra felicidad». Entonces él, sonriendo, dijo cortésmente: «¿Y tú qué opinas de esto? ¿Qué piensas de Dios? ¿Y cuál es tu filosofía?». Entonces vemos varias cosas ahí, ¿verdad? Trifón entendió que Justino era un filósofo por su forma de vestirse, y él espera que Justino le pueda hablar de Dios, porque él espera de alguna manera que los filósofos traten eso. Y en su conversación se nota que la mayoría de los filósofos no siempre lo tratan, pero lo deben de tratar. Y por eso Justino habla de sí como de un filósofo, porque él tiene entendimiento de Dios y le gusta hablar con las personas acerca de eso. Es casi como un tipo de evangelista. Se viste de filósofo para que hablen con él, y él habla de la gente acerca de Dios. Justino también relata cómo él llegó a ser filósofo. Él hizo lo que muchos hacían en esos tiempos: viajaban por todo el mundo buscando a alguien que les enseñara, y él dio muchas vueltas, viajó y buscó en varios lugares, en una forma que otros cristianos también lo harían. Lo haría Clemente, lo haría Orígenes un poco, y otros. Y era una especie de testimonio formulado de cómo se volvía uno un filósofo. O sea, como la gente tiene su testimonio de cómo volverse cristiano, lo que dice Justino es como el testimonio que tenían en esos tiempos los que se volvían filósofos. Él comenzó con un estoico, pero no se quedó. El estoico nunca mencionó a Dios, entonces él dijo: «no me interesa eso». Se fue con un peripatético. Estos son los seguidores de Aristóteles. Él enseñaba caminando, entonces les llamamos peripatéticos. Justino no se quedó, porque de pronto un día, después de unos días, el filósofo le quiso cobrar, y para él eso no es filosófico. ¿Cómo se le ocurre cobrar por la filosofía? Y el filósofo era soberbio, entonces él dijo: no me quedo. Tercero, encontró un pitagoreano. Pitágoras parece, muchas creencias que luego tomó Platón. Él vivió antes de Sócrates. No se sabe exactamente qué es un pitagoreano, cómo es diferente a los demás. Quizás tiene un platonismo menos desarrollado, quizás una filosofía más matemática, le interesaban los números, la matemática, la música. Pitágoras es el que deduce que empieza
a tomar la cuerda de una arpa y luego la parte en la mitad y sabe lo que hace el sonido y lo maneja así. Este pitagoreano se lo encontró Justino y le dijo a Justino: ¿sabes ya de la música, la astronomía y la geometría, que era la enseñanza básica? Y él le dijo que no. Entonces la pregunta es: ¿cómo vas a percibir los objetos de la filosofía si no has dominado primero estas artes? O sea, no has cumplido un pregrado, no te puedo aceptar en mi programa de maestría. Es lo que básicamente le dijo el pitagoreano a Justino. Y le recomendó que primero se formase en esas artes básicas, que fuera a la universidad y luego regresara, por decirlo así. Entonces, esos ya van 3. El cuarto fue un filósofo platónico. Y dice Justino que la percepción de lo que no es material le impactó mucho. Lo que hace Justino aquí es muy común con los cristianos. La filosofía que más los impactó fue la filosofía platónica. La contemplación, dice, de las ideas le dio alas a mi pensamiento y se creyó en poco tiempo sabio. Pero estaba ya casi a llegar al fin, mirar, y el fin ¿cuál era? Mirar y conocer a Dios. ¿Qué dijo él? Ese es el fin de la filosofía de Platón. Pues teniendo esa filosofía, creyendo eso, él se volvió un filósofo platónico. ¿Podemos hablar? Sí. Entonces, Joel nos acaba de hacer prácticamente, además de mostrarnos la influencia de los filósofos que tuvieron hacia la vida de Justino Mártir, también podemos ver el contexto filosófico de Justino Mártir, ¿cierto? Entonces, estaba en un sentido los epicúreos, estaban los estoicos, estaban los platónicos y neoplatónicos, sí, que es muy similar al contexto de Agustín de Hipona, ¿verdad? Y sus argumentaciones filosóficas en relación a esto. Un hermano, desde el WhatsApp, y tratando de relacionar, el hermano de Edwin, tratando de relacionar la tertulia que vimos del debate de Gruden, y teniendo en cuenta lo que Joel nos acaba de decir del platonismo, hace la siguiente reflexión con una pregunta al final. Dice lo siguiente: recordando la tertulia anterior del debate de Gruden con otros, y sabiendo que Justino, influenciado por el pensamiento griego, hacia al logos engendrado del Padre a la manera del platonismo medio, se podría decir, siendo anacrónico, que en ciertos sentidos su pensamiento está de acuerdo con Gruden. No, no se puede decir eso. Wayne Grudem no está manejando el ámbito de la antigua iglesia. Wayne Grudem no es un pensador filosófico, es una cosa que le falta. Y uno de los problemas que estamos viendo con ese tema que manejamos antes, es que los teólogos de hoy día desprecian la filosofía o no la manejan bien, y por eso no hacen las cosas correctamente. Necesitan más de esta influencia. Pero tiene razón lo que está diciendo acerca de Justino Mártir. No vamos a llegar a todas esas cosas. Técnicamente él sí es un platónico de los que llamamos platonismo medio, que vienen después de Platón y antes del neoplatonismo, que viene en el tercer siglo con Plotino y Orígenes, e influye a Agustín de Hipona. Pero podemos hablar, si quieres, un poco de la filosofía del antiguo mundo, porque supongo que la mayoría de la gente pues no siempre maneja estas categorías, y sí influye bastante en lo que está pasando dentro de la iglesia. Por ejemplo. Definitivamente se tiene que pensar desde el punto de vista filosófico, porque aún en el hecho de la, digámoslo así, de la interpretación de las escrituras, de cómo se estudian las escrituras, pues mucho de eso viene de la influencia filosófica, ¿no? Desde los comienzos la influencia filosófica es la que ha como determinado, como habíamos visto,
en los anteriores programas, el hecho de la interpretación, cómo interpreto de una forma alegórica o de tal forma. Entonces esto la gente, digamos, a veces no tiene muy claro, pero esto viene de unas raíces profundamente filosóficas, viene de raíces profundamente filosóficas, sino que lo que decía Joel es una realidad. La gente cree que estudiar filosofía es algo totalmente, ¿cómo diríamos?, antagónico o separado de la teología. Es decir, la filosofía es una cosa por allá y la teología es al otro costado y no pueden unirse cuando no es la realidad. Andaron muchos años de la mano, más en la idea, en la historia, pues, en la interpretación y en su desarrollo teológico. Aún en el desarrollo de la teología sistemática tiene influencia, como habíamos visto, del platonismo, o el catolicismo tiene influencia del aristotelismo, ¿no? Entonces digamos que ha habido influencia siempre de la filosofía y a veces se da un miedo a estudiarla precisamente por el desconocimiento. Un profesor de filosofía me decía, un poco de filosofía, un poquito de filosofía puede dejar de Dios, pero la mucha filosofía puede darnos más claridad de la teología, ¿sí? Es decir, a veces las personas simplemente piensan, filosofía es una cosa ya, y leen algunas cosas del relativismo posmoderno, que es lo que se maneja hoy día, y entonces dicen, sí, es ateo. Pero no, durante siglos la filosofía no fue atea. El ateísmo filosófico es más que todo del concepto posmoderno. Cuando yo empecé mis estudios de filosofía en la universidad, mucha gente me decía, ¿por qué usted va a estudiar eso? ¿Qué tiene que ver con Dios? Y tiene mucho, ¿no? Entonces, Joel, qué bueno que nos explique entonces lo que es el contexto de la filosofía en los tiempos de Justino, que es lo que nos estaba planteando hace un momento. Sí, principalmente quiero mirar el estoicismo porque es muy influyente y muy importante. Uno que mencionaste es el epicureanismo, realmente no tiene ninguna influencia sobre la iglesia, todo lo desprecian, esa actitud. Entonces desprecian esa filosofía y no influye. El estoicismo sí influyó bastante y a veces influyó en formas muy extrañas. El estoicismo es de origen griego, pero fue muy llamativo al romano. Entonces, Epicteto, que fue un esclavo griego ubicado en Roma, sí, fue un esclavo que lo llevaron a Roma y vivió y escribió. Séneca fue un estoico. Marco Aurelio es alguien, de hecho Justino va a morir en Roma bajo el imperio de Marco Aurelio. Lo van a decapitar durante el tiempo de Marco Aurelio. Marco Aurelio es uno de los famosos estoicos y tenemos sus meditaciones. Séneca escribió cartas, Epicteto también escribió. Todos estos son romanos estoicos. No sobreviven, parece, los escritos de los estoicos griegos originales, pero los romanos les pareció una filosofía muy adecuada a sus ideales. Los estoicos son materialistas. Afirman que solo existen objetos materiales. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos creen que todo es parte de un sistema. No hay diferencias sino en grado. No dividen un mundo espiritual de un mundo material, ¿sí? Entonces todo lo que existe para ellos tiene que ser un fenómeno unido. Es parte de un sistema unido. Y ellos dicen entonces todo es material. Son panteístas. Dicen que todo lo que existe es Dios. Y pues por eso no le hablaban a Justino de Dios, porque si todo es Dios, pues nada es Dios. Es como en la película que si todos somos especiales, nadie es especial. Igual aquí. Estudian la lógica, enfatizan la importancia sobre todo de la lógica, son muy devotos de la lógica y el uso del pensamiento lógico práctico. Y también tienen una ética alta y muy admirada. Tienen una ética de altruismo cívico que se puede ver mucho en los escritos de Séneca.
Séneca fue el filósofo que enseñó a Nerón, y Nerón iba a ser el emperador ilustrado, pues no le salió así y murió en una triste y dura forma Séneca, porque mandó Nerón decirle, es tiempo de suicidarse, y se tuvo que suicidar. Era una ética también de filantropía cosmopolitana, o sea, del bien para la ciudad. Era idónea esta filosofía entonces para un imperio global, porque buscaban noblemente más que un bien de una persona, un bien personal, buscaban un bien de la comunidad, buscaban servir. En este altruismo cívico, buscaban servir la ciudad y el imperio romano. En lo personal, buscaban minimizar lo que podemos llamar técnicamente la adaptación hedónica. ¿Eso qué es? Eso es, por ejemplo, el fenómeno de la dependencia a las sustancias, ¿sí? Una adaptación hedónica es que si tomas alguna droga para sentirte bien, pues luego tienes que tomar algo un poquito más para sentirte igual, ¿sí? Y vas haciendo una dependencia. Eso es la adaptación hedónica. Es la razón. Ellos reconocían eso y lo reconocían en toda la vida. Es la razón por la que comían comida sencilla. Dicen, es que si comes cosas más buenas, pues llegas a depender, a adaptarte y requerir eso. Entonces hay que ser más sencillos en la comida, decían. Es lo opuesto a nuestra sociedad comercializada, ¿verdad? Que siempre quieren que compras más, que tengas más sabores, más opciones para que gastes más. Ellos hacían lo opuesto, los estoicos. Y despreciaban el lujo, porque les parecía que debilitaba la nobleza y el buen carácter del hombre que beneficia a su prójimo. Es decir, honor antes de comodidad. Eso es muy romano, ¿sí? Entonces, digamos que es importante también tener en cuenta que los estoicos y los epicúreos tenían, por decirlo así, el mismo objetivo desde diferentes perspectivas para alcanzarlo. Ambos tenían el objetivo de la ataraxia, o si no mal no recuerdo, es decir, como la paz interior, encontrarse consigo mismo y con el cosmos. Y en este caso en particular los estoicos lo hacían de una manera austera, renunciando a la comodidad, por decirlo así, renunciando y buscando pues el bien común, que era el punto acá, ¿no? No recuerdo si eran deterministas. Joder, sí. Eran deterministas, ¿verdad? Eran deterministas. Sí, vamos a llegar a eso. Eran listo. También deterministas. Entonces, sí. Antes de eso, quiero hacer una pregunta que nos manda el hermano Arlington. Dice, ¿se puede decir, como dicen los católicos, que la filosofía es una ciencia auxiliar a la teología? Hay varias formas de definir la filosofía y ese es el problema, ¿verdad? Algunos lo definen como algo que está en contra de Dios y pues estamos en contra de lo que está en contra de Dios. Pero la filosofía se puede decir, es una ciencia auxiliar a la teología, sí, eso está bien dicho. O es la forma de pensar claramente sobre cosas difíciles, como lo que es la metafísica, la epistemología y todo eso. ¿Puede continuar, por favor, Joel? Entonces, los estoicos creían que uno podía ser feliz ejerciendo su función. Y dicen que todo busca su lugar natural dentro de la naturaleza unida, material. Y es parte, y uno debe ser parte de la naturaleza completa. Por eso tenían el sentido público de beneficiar a los demás, ¿sí? Esta filosofía era una filosofía, como dices, austera, era de rigor lógico, rigor ético, con las máximas expectativas de un movimiento riguroso, muy llamativo a ciertas personalidades en la iglesia, como lo es Tertuliano. Tertuliano parece que creía que Dios era un gas, un vapor, un gas que pensaba, ¿sí? Esa es una de sus peculiaridades y parece que es influido por el estoicismo. También ellos tenían las peculiares actitudes ante la sexualidad que tenían los estoicos. Los estoicos no creían
que un ser humano debía tener relaciones sexuales aparte de la función reproductiva. O sea, si uno lo hacía dentro del matrimonio, simplemente por el placer, para ellos eso era malo. Y vamos a ver que algunos de los padres de la iglesia toman esa actitud y la toman del estoicismo. Tertuliano, Agustín de Hipona, también Clemente de Alejandría fue influido, pero en general son los más romanos, los de habla latina, como Tertuliano y Agustín. Y además eso lo retoma en cierto sentido el puritanismo inglés en la Reforma, ¿no? Es decir, se viene esa concepción, se viene en los tiempos hasta la Reforma misma. No sé cuánto influya el estoicismo. Claro que ellos sí leían algunas de estas cosas, pero yo creo que eso es más un rigor influido por el Antiguo Testamento y un rigor legal de los puritanos. Pero puede ser. No he oído que tiene influencia esto. Como la tuvo con San Agustín, entonces uno podría pensar que pudo haber influenciado pues la Reforma si San Agustín influenció la Reforma, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. No estoy seguro de eso. No sé si se reconoce siempre la influencia estoica. Es que los historiadores de la iglesia no siempre estudian a los estoicos y todo eso. Puede ser. Sí, yo creo que de alguna manera, de alguna manera el cristianismo se identificaba en ciertos parámetros con los estoicos, teniendo en cuenta el hedonismo y los epicúreos del contexto que se estaban dando. Digamos que el estoico, en un sentido, no en la profundidad del pensamiento ni de la doctrina cristiana, pero tenía cierta similitud con el creyente en relación a someter su carne, a someter su cuerpo, sí, a tener parámetros, diferentes, y puede ser que en un sentido pues haya influenciado este pensamiento. Claro, obviamente los estoicos los llevaron a unos niveles mucho más amplios, ¿no? Lo que Joel nos va a explicar. Pues sí lo llevaron a un rigor, pero también siempre hay en la iglesia quienes les gusta el rigor, les gusta que los castiguen, que les den una dura lección, que por qué no están haciendo el devocional familiar y los castiguen y les digan. Hay siempre quienes les gusta ese rigor moral y responsable. Y esto es llamativo a varios cristianos y pues también a los romanos estoicos. Ellos llevaban el rigor hasta el fatalismo, ¿sí? Creían en una causalidad determinista y material. Y creían en la responsabilidad moral individual, y esto les creaba, pues es como el calvinismo. Somos deterministas, creemos en la responsabilidad moral, y eso crea dificultades que son fructíferas. O sea, nos plantean, nos hacen pensar, nos plantean problemas que tenemos que enfrentar. Ellos también tuvieron que enfrentar ese tipo de problemas, los estoicos. Si no puedes cambiar lo externo, ¿sí? Si todo es determinado y materialista, nosotros no somos eso, pero ellos lo eran. Si todo no puedes cambiar lo externo, ¿qué puedes cambiar? Pues puedes cambiar lo interno, ¿sí? Domínate y cultiva esa apatía ante las cosas que sucedan para que estés listo para vivir. Resonó con muchos cristianos pensadores y especialmente de cultura romana, y los influyó. A Justino quizás no tanto, pero es parte de nuestro trasfondo en general. Es importante determinar o definir el determinismo, ¿no? Que es como el hecho de que las situaciones, o mejor, lo que sucederá, sucederá. Básicamente ese es el determinismo, ¿sí? Lo que sucederá, sucederá. No hay por qué impedir, no hay por qué luchar. Entonces esto genera que haya despegue o
falta de afecto a las circunstancias, aún a los familiares, porque eso es un sometimiento también de sus sentimientos. O sea, no al apego. Muy parecido, por decirlo de alguna manera, al budismo, ¿no? Tratar de alejarnos del apego de las cosas, porque lo que sucederá, sucederá. Entonces, ¿qué sentido tiene yo apegarme a mi esposa si de pronto se puede morir? Si va a morir, se va a morir. Eso es lo que decían los estoicos. Eso es lo que decían los estoicos. Entonces, si se va a morir, pues se va a morir. Entonces, ¿para qué me apego a ella? Si se va a morir, tengo hijos, pero pues ellos también se van a morir. Yo mismo me voy a morir. Para que eso es un determinismo. La cosa que va a suceder y ya. No tengo por qué. Entonces, no puedo hacer absolutamente nada para cambiarla. Lo que usted decía, lo que sí puedo hacer es cultivarme en el sometimiento o someter toda esta carne y someter mi moral individual y personal e interior y no tener el apego como una fuente, que es el punto. El apego es una cosa muy dura y es una cosa emocional y eso es lo que nos hace, digamos, que traigamos sufrimiento. Esto tiene un fin y el fin es la ataraxia, el fin es estar bien, el fin es poder estar tranquilo. El apego genera que yo no esté tranquilo. Si yo estoy apegado a las cosas, a las vanidades, a este mundo, entonces pues obviamente voy a estar siempre intranquilo porque lo puedo perder. Ellos proponen cero apego. ¿Por qué? Porque ya todo está determinado. Ahora, hay un problema aquí, Joel, y es que a veces se compara el determinismo con la predestinación. Entonces, a veces a la gente que profesa una fe reformada o calvinista, se les da la misma idea de determinismo. ¿Podríamos decir que es la misma idea? Es un determinismo, o sea, no veo cómo puede ser otra cosa. La diferencia que no es, el calvinismo no es un fatalismo, no es un determinismo de fuerzas impersonales, es una determinación de una persona, es una persona bondadosa, son tres personas en un ser, es nuestro Dios que determina todas las cosas. Pero me parece que la palabra es determinismo. ¿No estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo así como usted lo explicó. Lo que pasa es que la gente lo piensa es como los estoicos. ¿Sí me va a entender? Fatalismo. Exacto. Sí. Entonces, pero utilizan la misma palabra determinismo en el mismo sentido de la imposibilidad de nada, del sin esperanza, y solamente tratemos de hacer lo mejor que podamos ahora o sea, busquemos sufrir lo que menos podamos, era la filosofía de los estoicos. Sí. Vamos a sufrir lo que menos podamos porque aquí ya no hay nada que hacer. Como usted lo plantea, es otra cosa, ¿no? Es un Dios bondadoso que determina las cosas, ya hay una esperanza que no está en nosotros, ni en la circunstancia en sí, sino que es algo trascendente. Trascendente a mí, trascendente a la circunstancia, y se encuentra la esperanza en Dios. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Sí, le da un carácter muy distinto. Hay mucha desesperación, sí, resignación en lo del estoico, quizás el epicureanismo también. El epicureanismo, pero desde el otro punto de vista, ¿no? No sé si Joel nos iba a explicar un poco los epicúreos. Tal vez no. No tengo nada porque realmente no influyen, son despreciados por los cristianos. Y básicamente su enfoque es básicamente vivir bajo el placer, bajo, digamos, los deseos y tratar de estar bien. Claro, no como vemos en las películas que a veces se centra como los placeres de esta vida en comer y comer y comer y no, es un placer más controlado, ¿verdad? Pero también está centrado, es un placer moderado, pero está centrado básicamente en tratar de vivir lo que más se pueda de la mejor manera. Los estoicos sí están buscando es someter sus emociones y sus afectos para poder tener una más tranquilidad y poder tener paz, que eso es finalmente lo que desean ambos. ¿Terminamos esta parte? Creo que la diferencia entre el epicureanismo y el estoicismo, si recuerdo bien, no lo estudié para eso, pero si recuerdo bien, es que el estoico es más responsable en forma pública, o sea, tiene más conciencia de deberes para con los demás, y por eso también le llama la atención a los cristianos esta filosofía.
Entonces, Sí, es cierto, Joel, o falta algo de los estoicos. no, ya terminamos los estoicos, si quieres tomar una pausa. Listo, entonces vamos a tomar una pausa, queridos hermanos. Estamos en Tertulia Teológica. En un momento regresamos.